Buenos días a los que ya nos empezamos a conectar. El día de hoy, como lo ven en el título o en la descripción que le he puesto al en vivo, vamos a hablar sobre cómo tener en mente que cada vez que formemos nuestro plato, cada vez que veamos o evaluemos lo que comimos a lo largo del día, podamos estar seguros de que nutricionalmente comimos de manera adecuada, lo que es lo mismo que nuestro menú vegetariano o nuestra dieta está completa. Bueno, antes de entrar en el tema me gustaría aclarar unos puntos que quedaron pendientes la semana pasada de aclarar. Hablábamos de los nutrientes clave de la dieta vegetariana y para hacer un breve resumen para que ustedes se acuerden, hablábamos de las proteínas, del hierro, de la vitamina C, del calcio, de la vitamina D y de la vitamina B12. Yo les aclaré que hay algunos de esos nutrientes que siguen actualmente considerándose como nutrientes clave o nutrientes esenciales o especiales en la dieta del vegetariano. Otros lo han dejado de ser para algunos autores y principalmente estos son los que han permanecido. Lo que no les comenté es que el zinc y el yodo también son otros dos minerales que están incluidos en algunas fuentes como nutrientes esenciales en la dieta vegetariana. Si les interesa abordar ese tema y seguir viendo todo lo relacionado a los nutrientes, podemos organizar otra charla que dirijamos precisamente a saber más sobre los nutrientes claves de esta dieta. Incluso, bueno, ya estamos organizando un taller para los que estén interesados, en donde podemos profundizar este tema sobre la nutrición y los nutrientes importantes o los nutrientes que caracterizan a esta dieta. Bueno, también me vi el video todo el tiempo que estuve hablando y me di cuenta de que cuando hablaba de hierro y de calcio confundí algunas veces la vitamina que se relaciona con la absorción de estos minerales. Entonces, nada más para aclarar, para que no haya confusión, cuando hablemos del nutriente que permite o que estimula la correcta absorción del hierro, nos estamos refiriendo a la vitamina C exclusivamente. Asimismo, cuando hagamos mención del nutriente que de la misma manera permite o estimula la correcta absorción del calcio, estamos haciendo referencia a la vitamina D. Esto para que lo sepan, porque vuelvo a mencionar, la semana pasada traía yo ese revuelo de vitaminas y minerales durante la charla, pero bueno, aclarado también. La semana pasada también me preguntaron sobre la chía y las maneras en las que debemos de agregar esta semilla a nuestra dieta y de la manera correcta de ingerirla. Yo les había comentado y casi siempre que me preguntan, insisto en que se puede comer en su manera natural, así entera como la adquirimos del súper, pero también disponemos de algunas otras técnicas y métodos para aprovechar al máximo los nutrientes contenidos en esta semilla, principalmente los ácidos grasos omega 3. Entonces, bueno, insistiendo en que se puede comer como la encontramos en el súper, sobre las ensaladas, sobre los smoothies, incluso con fruta picada o con yogur, dependiendo de la preparación de la que dispongamos en nuestro plato, se puede agregar simplemente por encima de los alimentos. También luego es utilizada como ingrediente de algunas recetas de postres o de platillos, entonces varía un poquito la manera en la que se utiliza, pero por lo regular en los productos de súper la encontramos en esa presentación de manera entera. En las barritas, incluso a veces en los cereales y en algunos otros alimentos como los panes integrales que se acompañan de granos enteros y de semillas, son productos donde las podemos ver. Pero bueno, ¿de qué otra manera las podemos comer? Se pueden consumir tostadas y es una muy buena opción porque exponerlas al calor, como les menciono, nutricionalmente nos permite aprovechar los nutrientes que esta semilla contiene. Entonces es una buena idea tostarlas también, luego guardarlas, conservarlas y hacer lo mismo que les comentaba anteriormente,
sacarlas y utilizarlas en los platillos en los que más nos gusten. Y bueno, es una excelente opción, incluso para los niños, como no aportan un sabor al alimento y solamente participan cambiando un poco la textura, porque también depende, la semilla es bastante pequeña, no hay gran alteración. Puede ser una manera de que los pequeños ingieran ácidos grasos omega 3. Y bueno, remojadas, sí, esto es bastante común. La gente suele pensar que hay que remojarlas para que nutricionalmente se puedan aprovechar todos los componentes de esta semilla, pero no es absolutamente necesario. Entonces no se tienen que preocupar si alguna vez olvidan remojarlas la noche anterior o ponerlas en remojo 30 minutos antes de consumirlas. Pueden tostarlas en ese mismo momento o comérselas enteras. Claro que hay variaciones y la manera de comérnoslas enteras definitivamente limita un poco el aprovechamiento de los nutrientes. Entonces vale la pena pues tostarlas, remojarlas en caso de que dispongamos del tiempo y de que nos gusten en esa presentación, porque cambia la textura de la chía, definitivamente. Y también las podemos triturar. Ayer veía unos videos en internet sobre las diferentes recomendaciones que se nos hacen para precisamente consumir las semillas, entre ellas la chía, y la mayoría se puede triturar y es una buena manera de aprovechar el contenido nutricional. ¿Cómo se trituran? Las podemos triturar simplemente a la hora de licuarlas con otros grupos de alimentos o triturarlas de manera individual. Puede ser incluso con ayuda de utensilios de cocina no muy especializados. Triturar un poco las chías, incluso después de trituradas, hay algunas personas que deciden también remojarlas y darle estos dos métodos de preparación a la chía y no hay ningún problema. El gran mito que se tiene es que hay nutrientes o antinutrientes o compuestos, sustancias en las semillas que tienen que ser desactivados para que sus nutrientes de verdad sean de provecho para el organismo, pero no existe suficiente evidencia científica. De hecho, pues no hay ningún artículo, ningún estudio que respalde cuál método de preparación de la chía es el óptimo. Les digo, claro que hay variaciones, que estén trituradas, remojadas o tostadas nos proveen un mayor aporte de nutrientes, pero eso no quiere decir que no se puedan comer enteras, porque hay mucha gente que lo hace y bueno, es una manera de consumirlas, pero hay que conocer si se disponen de otros métodos y estos que les menciono serían los ideales. ¿Qué pasa con las semillas de chía, por ejemplo, que encontramos en el mercado de marcas que ya nos las venden trituradas o tostadas? Bueno, son una buena opción, pero siempre se sugiere que la persona adquiera la semilla de chía como tal, a granel, por ejemplo, o en tiendas donde no se le haya dado ningún tipo de procesamiento y que sea la propia persona que las adquiera del súper, pues que les dé su método de preparación. Eso es lo ideal. De manera comercial, por ejemplo, lo que se hace también para potenciar y poder evidenciar ahí en la etiqueta de los nutrientes contenidos en la chía es que las remojan primero y después las deshidratan para darle o devolverle las características organolépticas a la chía, porque cuando se remojan cambia completamente la textura de la chía e incluso cambia el tamaño. Son capaces de absorber 27 veces su tamaño en agua, entonces eso es un dato importante. Luego también preguntan bastante sobre la cantidad de agua que debemos de utilizar para ponerlas a remojar y es variable. Yo encontré que por cada cucharada sopera de semilla hay que agregar 3 cucharadas. Luego vi que por cada 3 gramos hay que agregar 30 mililitros de agua. Entonces creo que también depende de la consistencia y del uso que al final la persona vaya a darle a esta semilla. De hecho, también es un muy buen sustituto para el huevo, para las personas que son veganas y que a veces no encuentran cómo eliminar el huevo de algunos alimentos porque no encuentra la manera de sustituirlo. Pues bueno, la chía remojada tiene esa facilidad, nos brinda la posibilidad de agregarlo a algunos alimentos
para sustituir el huevo. Por ejemplo, en tortitas o en alimentos en los que necesitamos una consistencia, generar una consistencia compacta, porque luego también se utiliza para el huevo, para unir los ingredientes de una dieta. Bueno, pues la chía puede suplir esto que el huevo hace en ciertas recetas y es bastante útil de que lo sepan, sobre todo los veganos. Bueno, el componente que les mencionaba, que es el que genera todo esto de si es conveniente remojarla o no, pues bueno, es el ácido fítico que está contenido en la mayoría de las semillas oleaginosas, pero insisto, no se ha comprobado si tiene de verdad un efecto importante el método de consumo de la chía con este nutriente, así que pues hay que seguir viendo. Aprovecho para recordarles que la semana pasada dije que hay que tener un equilibrio saludable entre consumo de ácidos grasos omega 3 y ácidos grasos omega 6. La relación debe ser de 1 a 4, esa definitivamente dudo que cambie por mucho tiempo. Se hicieron muchos estudios y censos para determinar cuál era la relación óptima para estos ácidos grasos y pues bueno, se redujo bastante. Ese 4 que vemos ahí son las fuentes de omega 6 que normalmente una persona sana aporta en su dieta, pero las dietas occidentalizadas por lo regular puntean hasta 20, 16 fuentes de omega 6 por cada fuente de omega 3. Y bueno, eso es algo que debemos de corregir, algo beneficioso para la salud y bueno, para que lo recuerden. Ahora, la cantidad adecuada del consumo de la chía, se las voy a mencionar, pero antes les voy a mencionar las otras 4 semillas que son muy saludables y que son convenientes de agregar a la dieta vegetariana. Bueno, la chía es bastante conocida, de hecho ayer me di cuenta, no sabía, ignoraba por completo, que hay cultivos de chía en México, en Jalisco y en Puebla, y que es de muy buena calidad, por lo tanto, pues adelante con la chía, es un alimento funcional, tiene bastantes propiedades y su consumo no representa un riesgo para la salud, incluso ha mostrado efectos beneficiosos en dietas para reducir colesterol y para perder peso. Entonces es fabulosa, siempre y cuando la tomemos de manera correcta. Y además también ha potenciado los efectos beneficiosos de algunos otros nutrientes, acompañados de este, por supuesto, en el tratamiento para el estreñimiento. Entonces, bastante buena. Si la consumen, síganla consumiendo. Es importante también que variemos la presentación en la que nos la comemos. Eso pues aporta, además de beneficios de variedad en la dieta, también beneficios nutricionales, porque cada vez que cambiemos el plato al que le agregamos chía, pues bueno, es una buena oportunidad de seguir mezclando frutas, de seguir mezclando verduras, cereales, leguminosas. La chía combina con muchos alimentos, así que es un gran alimento. Bueno, las otras semillas, ¿cuáles son? La semilla de lino, la semilla de linaza, que tiene propiedades similares. Bueno, todo este grupo de semillas tiene propiedades similares. En primer lugar, el aporte importante que hacen de omega 3, pero también tienen fuentes importantes del complejo de la vitamina B. Entonces, de repente nos ciclamos y no sabemos de dónde consumir alimentos, bueno, fuentes ricas en vitaminas. Bueno, pues las semillas son una excelente opción para las personas que se interesan por ese tipo de aspectos. Y bueno, también tienen una manera muy parecida de prepararse a la chía. También se pueden triturar, se pueden remojar, se pueden tostar y también se pueden combinar con una cantidad suficiente de alimentos, no hay ningún problema. Y bueno, en México sí se consume, es regular que la gente conozca las semillas de lino o de linaza y que haya en la dieta un aporte significativo de este grupo de alimentos. Luego tenemos las semillas de girasol y de calabaza, que también son muy fáciles de comprar o de encontrar en el supermercado y también tienen esa ventaja que son súper combinables con lo que se lo quieran comer,
con comidas dulces como los postres o los snacks, las entre comidas y los desayunos, y también con alimentos salados para la ensalada, para los moles, que a pesar de que ya per se contienen un sinfín de semillas, pues bueno, acompañarlas, seguir acompañando el mole con semillas extras es una buena opción también. Y las semillas de ajonjolí, que estas por lo regular, igual que la chía y las semillas, las encontramos en productos de panadería, sobre todo en aquellas barras de pan integrales del supermercado que nos ofrecen como productos sanos. Pues bueno, también para saber si es sano o no se tendría que revisar la información nutrimental y los ingredientes, pero es una buena manera de consumir semillas a través de productos de este tipo. Y si somos personas que nos gusta el pan y consumirlo en diferentes presentaciones, es una excelente opción. Y todas las que les he mencionado, sí, sin excepción, se pueden comer enteras, se pueden tostar, se pueden remojar y se pueden triturar. Depende de cada uno lo que necesitemos a la hora de comer y pues de lo que queramos aprovechar. Digo, hay que variar. Si un día me la como tostada, puede ser que al otro día la remoje, o que si la quiero consumir varias veces en el día, que se puede. Puedo remojarlas para la mañana, puedo tostarlas para la tarde y comérmelas entera con algún yogur, algún postre o algo. Ahora, ¿cuánto está bien que consumamos de estas semillas? Por ejemplo, para la chía y las semillas de lino, está bien una cucharada sopera al día. Como la quieran consumir, con la que lo quieran acompañar, es indistinto, no hay ningún problema con eso, pero una cucharada sopera al día sería excelente para la chía y para las semillas de lino. Para las semillas de ajonjolí o de sésamo, también conocidas como semillas de sésamo, y las de girasol, lo ideal es 1/4 de taza al día. Y quien tiene un poquito más de margen, también depende del tamaño de la semilla, pues bueno, es la semilla de calabaza, que podemos consumir hasta media taza al día. Por lo regular, ninguna persona alcanza estas opciones de raciones al día de ningún tipo de semilla, a pesar de que en los últimos años la chía, por ejemplo, se ha introducido en muchos alimentos. Bueno, es raro alcanzar las recomendaciones que se nos hacen de consumo, y en promedio, no sé, puede ser incluso hasta menos de 10 gramos al día de las semillas que a veces consumimos, pero puede ser hasta un puño, hasta 30 gramos al día sin ningún tipo de riesgo. Así que bueno, todos a comer semillas. Bueno, aclarado esto, porque es muy importante, como les digo, la chía la encontramos fácilmente y nos gusta además comerlas. Son fabulosas para el aporte de omega 3, así que bueno. Ahora sí, el tema. Dentro de un menú vegetariano, ¿cómo podemos diseñar comidas completas? Pues bueno, es el tema de hoy, y para eso tenemos que empezar explicando de qué grupos de alimentos disponemos para formar nuestra dieta. Y aquí ojo, porque sí varían. Si no disponemos de carnes, ni de embutidos, ni de mariscos, pues bueno, hay que saber de lo que sí disponemos, como siempre he comentado. No hay que fijarnos tanto en lo que no estamos añadiendo a la dieta, sino en los nuevos alimentos que podemos integrar en nuestro menú. Bueno, para diseñar menús vegetarianos completos, tenemos que saber cuáles son los grupos, y se los voy a mencionar más adelante. Y además, cuáles son las características más importantes de cada grupo, o las que debemos de conocer, por lo menos llevando un estilo de vida de este tipo. Y bueno, si seguimos las recomendaciones que yo les voy a hacer a continuación, eso puede asegurar que tendremos un aporte adecuado de nutrientes. Por lo tanto, de esa manera se garantiza un estado de salud óptimo, que es lo que nos interesa definitivamente, tanto para nosotros como para las personas más mayores que nosotros, como para los niños o adolescentes que llevan un estilo de vida igual al nuestro. Antes de mencionarles los grupos, quisiera hacer de su conocimiento cuáles son las reglas de una dieta sana, para que vean por qué es importante incluir todos los grupos de alimento, fijarnos bien en qué raciones le corresponden a cada uno y pues de qué manera adecuarlos o comerlos en la dieta.
Bueno, la dieta para que seas sana, independientemente de si es vegetariana, omnívora o de cualquier tipo, vegana incluso, tiene que ser variada, equilibrada, suficiente, inocua, completa y además adecuada. Que bueno, de estos 6 parámetros que les acabo de mencionar, creo que la adecuación es algo que nos debería interesar ampliamente. ¿Qué quiere decir que una dieta tiene que ser adecuada? Bueno, cuando ustedes van con un profesional de la salud para que diseñe un menú para ustedes, tiene que adecuarlo a la cantidad de alimentos que normalmente ustedes la calidad también, a la disponibilidad que hay en su mesa de los alimentos. Tiene que tomar en cuenta su edad, su sexo, algunos otros hábitos que involucren la alimentación y claro que tiene que pesarlos, tiene que ver su estatura, tiene que ver un sinfín de parámetros que le ayudan a evaluar el estado de salud y los requerimientos que son necesarios en cualquier tipo de persona que se le acerque para preguntarle por una dieta de este tipo. Porque las necesidades varían si tienes tal edad, si perteneces a un grupo vulnerable, por ejemplo, como los niños, las mujeres embarazadas o los adultos mayores, y bueno, para que lo sepan. Porque luego también nos tocan, que no es malo, que eso es una práctica común dentro de la comunidad de nutriólogos, como hacer menús que luego no se cambian completamente, pero se hacen algunas variaciones y se le da a la mayoría de las personas indiscriminadamente. Entonces, mientras un nutriólogo sepa manejar menús de ese estilo, bien, pero si no, es preferible que tu menú sea calculado de acuerdo a lo que tú necesitas, a lo que buscas, a tus objetivos y a lo que tu cuerpo pide. Entonces, bien. Ahora sí, alimentos o grupos de alimentos de la dieta vegetariana. Es importante mencionar que estos grupos importantes para la nutrición vegetariana están dados por dietistas y nutricionistas de Estados Unidos y de Canadá. Porque, insisto, en México no se ha hecho un consenso. Claro que sí, no sabía, pero creo que también hay una especialización de nutrición vegetariana y vegana en alguna universidad. Yo cuando empezaba a buscar sobre mi maestría no encontré, pero bueno, actualmente ya la hay. Así que seguramente poco a poco iremos diseñando nuestras propias directrices para este tipo de población. Y bueno, entonces les comento. No son diferentes a los grupos de alimentos para un omnívoro, pero sí hay algunas pautas que debemos de tomar en cuenta para el diseño de nuestros menús. Bueno, ¿cuáles son esos grupos de alimentos? Empecemos con los frutos secos para hacer mención brevemente de algunas cosas importantes, como les decía, características que debemos de conocer. Bueno, los frutos secos, como sabemos, son clasificados en este grupo aquellos alimentos que en su contenido tengan menos del 50% de agua. Entonces, bueno, no es raro que se les llame así. La mayoría de ellos se consumen en su forma natural. Claro que también se pueden tostar, se pueden lajar, se pueden moler, triturar, incluso hidratar, pero la sugerencia es que se coman en su estado natural. Así como después de pelar una nuez, ese es su estado natural. Las almendras como las encontramos y la mayoría de ellos en ese no hay ninguno que yo les tenga que hacer una observación. Los pistachos, las avellanas, los piñones, todos en su estado natural son perfectamente saludables. Igual lo que les comentaba hace rato de las semillas oleaginosas y los frutos secos, en México, por ejemplo, comparten el espacio en la pirámide alimenticia y en el plato. Y la recomendación es igual, que se coman por lo menos 30 gramos de estos en el día o un puño, que también han tenido efectos beneficiosos, sobre todo en enfermedades de tipo cardiovascular. Y bueno, también tienen fuentes buenas de ácidos grasos, así que bueno, tampoco hay restricción. Claro que todo en exceso es malo, pero entre más natural y entre más cerca estemos de las cantidades que les acabo de decir, mejor. Luego están las verduras, que dentro de este grupo no hay ninguna limitante. El consumo de verduras no es libre como tal y menos en pacientes con patologías concretas, pero una persona sana por lo menos debe incluir en su dieta, o sea, lo que comemos en 24 horas,
un mínimo de 400 gramos de verdura al día. Pero, como les mencionaba, no hay un límite superior. Ese es el límite inferior. El límite superior no está marcado, por lo que se pueden consumir a placer. No hay nada que limite su consumo, insisto, mientras no haya una patología concreta en la persona que las esté consumiendo. Así que adelante con las verduras. Ya en el video pasado también mencionaba cuál es el mejor método de cocción y cuáles son algunas técnicas de preparación que pueden potenciar el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en ellas. Y bueno, las frutas. También no hay ningún tipo de restricción con las frutas. Claro que se sabe que son una buena fuente importante de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos simples, pero eso no excluye los demás beneficios nutricionales que nos aportan las frutas, así que también hay que consumirlas sin miedo, cuando se sea una persona sana, y cuando se tenga una patología, pues también habrá que ver cuáles nos convienen comer y en qué cantidad, sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticos, que luego es importante mencionarles a ellos el índice glucémico de cada fruta que adquieren a través de la dieta, para que no haya ninguna repercusión en los niveles de glucosa sanguíneos. Pero, insisto también, luz verde, verduras y frutas. Ahora, los cereales. Bueno, esto es bien sabido, se tiene siempre que preferir el cereal o el grano entero, y pues esto quiere decir que pues sean integrales. Cuando vamos al súper y estamos buscando qué marca o qué estilo o qué tipo de alimento originario de los cereales o que es fuente de cereales nos conviene, pues eso, entre menos refinados y más integrales sean, mejor. Y esa es una recomendación para la población en general, no solo para la población vegetariana, y se tiene que mencionar. Les había comentado también en el video pasado que los cereales son deficientes en metionina, por eso es que nació hace muchos años la idea de que se tenía que complementar un cereal con una leguminosa, etc., para crear una proteína completa. Se sabe actualmente que no tiene que ser así, por lo menos no en el mismo plato, pero sí a lo largo de las comidas que demos en todo el día. Algo importante de los cereales es la clasificación que tienen. Por ejemplo, los principales cereales, que son aquellos en los que nuestra dieta está mayormente basada, son el trigo, el maíz y el arroz, por supuesto. Es lo mismo que les comentaba anteriormente, se pueden consumir, tampoco hay restricciones o alguna pauta que los señale como alimentos potencialmente peligrosos para la salud, no lo hay, entonces se puede consumir siempre y cuando tengamos en cuenta cuántas raciones debemos de consumir al día, que varían de país en país. Por ejemplo, en Estados Unidos y en España se recomiendan aproximadamente unas 10-12 raciones de cereales al día, y en México pueden exceder esas cantidades. Claro que también depende de la evaluación que se haga a la persona que está buscando adquirir un menú diseñado especialmente para él o para ella. Entonces, esos son los principales. Aquí la importancia sería en la dieta que haya variedad de cereales a lo largo de la semana, a lo largo del día y a lo largo de la vida. No casarnos con cierto grupo de cereales, hay que darle la oportunidad al organismo de aprovechar el resto de los cereales, de probarlos, de conocerlos. Es una buena manera, además, de enriquecer nuestra dieta y no siempre comer lo mismo. Bueno, los secundarios son la avena, la cebada, el centeno, el mijo y algunos otros que no son tan comunes aquí, como el sorgo, el camut y la espelta, pero pues es necesario que se sepa que pertenecen al grupo de los cereales secundarios. Y los pseudocereales, que también son alimentos funcionales. También ya lo mencionaba el video pasado, tienen un perfil de nutrientes mucho más exquisito, mucho más rico que los cereales mayores, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son estos? Son el trigo sarraceno, que pues es una variedad del trigo que tiene diferentes aportes nutricionales, pero bueno, que al final resultan mayores que los cereales mayores y secundarios.
De venta no sabría decirles en qué lugar encontrarlo, poco lo he visto en el mercado, poco he visto que se utilice en la cocina mexicana, pero en España se utiliza bastante, lo utilizan para preparar pan, para preparar pancakes, para un sinfín de cosas. La mayoría de ellas relacionadas con la bollería y la panadería. Entonces, bueno, para que lo sepan, es un pseudo cereal. Luego está la quinoa y el amaranto, que además de ser alimentos funcionales y ricos, son muy fáciles de preparar. De verdad, la quinoa, más que lavarla para quitarle un poquito el sabor amargo que queda de la sustancia que lo cubre, no hay mucho mayor problema. Incluso pueden cocer cantidad suficiente de quinoa y si no la terminan en esa comida para la que estaba planeada, pues la pueden conservar en el refrigerador sin ningún problema. Claro que se echa a perder, tiene un tiempo de vida, pero es una de las ventajas de cualquier cereal, que se pueden almacenar en el refrigerador y estarlos, por ejemplo, sacando para armar el menú de la semana completa o del día entero, por ejemplo, para aquellas personas que disponen de poco tiempo o que no pueden cocinar en el instante en el que van a comer. Y el amaranto igual, el amaranto es una maravilla, lo pueden usar prácticamente con todo, insisto, no hay que casar los grupos de alimentos con platillos dulces o platillos salados, dense la oportunidad de variar y de combinar, que no pasa nada. Claro que luego hay fuentes, por ejemplo, que insisten en que no se deben de combinar ciertos grupos de alimentos, por ejemplo, las frutas ácidas con las dulces, pero bueno, si les interesa ese tema, yo lo desconozco, pues los invito a que investiguen también para que aprovechen al máximo de todo lo que disponen y tengan una nutrición de provecho. Luego también aquí entran todos los derivados de los cereales, todas las harinas, la harina de avena, la harina de arroz, la harina de trigo y por lo tanto todo lo que nace de las harinas, todos los panes, las barritas, las galletas, los cereales de desayuno, por ejemplo, todo eso pertenecen a este grupo. Y aquí hay algo también de relevancia, que el gluten es un derivado del trigo y pertenece a este grupo de alimentos. El vegetariano y el vegano normalmente lo incluyen en su dieta y es una buena opción, pero comentaba también, no debe ser de consumo habitual, entonces bueno, para que lo sepan. Disponemos de muchos más alimentos, no se casen con el trigo, no se casen con la soya, y bueno, hay otra ventaja bastante buena dentro de los cereales, que es que la mayoría de ellos no nos proporcionan gluten. Entonces, una dieta vegetariana y vegana para una persona celíaca no representa mayor problema. A pesar de que hay alimentos que lo contienen, como el trigo, la avena y la cebada, hay otros que no lo tienen. Entonces, creo que es más amplia la variedad de alimentos que no lo contienen, entonces sin mayor problema. Por ejemplo, los pseudocereales y algunos cereales secundarios no contienen gluten. Así que personas celíacas, para que lo apunten. Y bueno, luego están las legumbres, que también depende de cómo las busquemos en la literatura, los nombres varían, pero yo busqué con las que más estamos familiarizados y pues las de consumo común en nuestro país, que es lo que nos interesa. No vamos a buscar tablas ni gráficas de otros países, que bueno, a ver, esto está diseñado en Estados Unidos y Canadá, pero está adaptado a nuestra dieta. Bueno, las lentejas, los garbanzos, las habas, los frijoles, la soya, los chícharos y el cacahuate. Para los que no lo sabían que es una leguminosa, pues bueno, el cacahuate está dentro de los alimentos que pertenecen a este grupo, que son las legumbres. Y la ventaja aquí también es que este grupo representa la mayor fuente de proteína para vegetarianos y veganos, juntos con los cereales y los frutos secos. Y también depende del método de cocción que le demos y de preparación, es el aprovechamiento de esos nutrientes, pero en México tenemos la suerte de que los métodos de cocción que vienen desde nuestros ancestros nos permiten aprovechar bien el contenido nutricional de las legumbres, porque la gente tiende a remojarlos, tiende a darles un buen tiempo de cocción, entonces no hay ningún problema. Y bueno, también aquí entran todos los derivados, por ejemplo, todos los derivados de la soya, que actualmente en el mercado son bastantes. Las leches
y los yogurts, por ejemplo, que están realizados en base a la soya, entran dentro de este grupo, así como el tofu. Y no les mencioné, pero dentro de los cereales, las bebidas de cereales, la bebida de avena, por ejemplo, pues entra precisamente en ese grupo. Bueno, hasta aquí hemos hablado del grupo de los grupos de alimentos que un vegetariano debe contemplar para diseñar su menú. Como repaso, hablamos de los frutos secos y las semillas oleaginosas, verduras, frutas, legumbres, cereales y además que puede o que no, que lo incluyan en su dieta, están la leche, el huevo y la miel. Pero bueno, con eso no hay mucho problema. Sabemos que en el mercado hay un sinfín de marcas y de tipos de leche, por ejemplo, y de yogurt, que bueno, es cuestión de leer la etiqueta y ver qué nos beneficia, qué producto tiene más aporte nutricional para nosotros y decidir cuál nos conviene. Con los huevos, bueno, pues no hay mucho que decir. Luego también están que los huevos de granja y eso, pero bueno, es otro tema. Y la miel igual, mientras menos complementos añadidos tenga cualquier alimento, mejor. Y bueno, a grandes rasgos, para comentarles sobre las principales fuentes de nutrientes respecto a estos grupos de alimento, es preciso decir, como sabemos, una dieta debe incluir una buena fuente de proteína, de carbohidratos, de grasas, de vitaminas y de minerales. ¿De dónde los obtenemos? Bueno, las proteínas, ya lo comenté, principalmente de cereales, legumbres y frutos secos. Los carbohidratos de cereales también, de las frutas, de las legumbres y de los vegetales. Aquí hay una diferencia entre el tipo de carbohidratos de una fuente de alimentos que de la otra, pero no hay mucho más que decirse. Son buenas fuentes siempre que vengan de su origen natural. Y bueno, también por otro lado las grasas, que también lo mencionamos hace poco. La principal fuente de grasas de la dieta, grasas buenas por supuesto, son los frutos secos, las semillas y los aceites. Que el tema de los aceites también es otro asunto, pero se sabe actualmente que el aceite óptimo para cocinar es el aceite de oliva. Entonces, si lo están utilizando, qué bien, y si no, sería bueno que probaran para ver qué tal. Las vitaminas y los minerales. A partir de frutas, verduras, semillas y frutos secos es que obtenemos la mayor cantidad de vitaminas y minerales en la dieta. Entonces, pues bueno, debemos precisamente de ampliar nuestra variedad. Si con lo que acabamos de escuchar creemos que nuestra disponibilidad es muy poco amplia, muy poco variada, entonces, pues bueno, ya lo vimos, que para asegurar el aporte nutricional adecuado debemos de por lo menos consumir un alimento de este grupo de alimentos en cada comida. Pero bueno, eso lo vamos a profundizar. Les había comentado el miércoles pasado que actualmente se dispone de material gráfico como pirámides y platos sobre la alimentación vegetariana y vegana. En esta ocasión hablaremos del plato veg. La pirámide la omití un poco porque el plato es la representación de la pirámide. Entonces, bueno, era un poco repetir. Para esto me acabo de acordar, creo que estamos a buen tiempo de que se los mencione. En la descripción del video dejé, si no me equivoco, 4 links. En uno de ellos, no sabría decirles en cuál porque no los organicé en el modo en el que los iba a ir mencionando, pero lo pueden buscar. En uno de esos links lo pueden abrir y van a acceder al plato veg. Entonces, si lo quieren hacer ahora, si pueden, no sé si sea posible a través del teléfono o tengan allí su computadora cerca, pero si no ya lo verán después. Igual yo se los voy a mostrar, aquí lo tengo. Y bueno, este plato fue diseñado en Italia, pero podemos adaptarlo para la población mexicana, no hay mucho problema, incluso no vi nada sorprendentemente diferente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre él. Este plato es una buena opción o una buena base sobre la cual sentar nuestras decisiones
a la hora de elegir los distintos alimentos para formar nuestro plato. Por eso es que le dan este nombre, plato vegetariano o plato vegano. Cabe decirse aquí, antes de empezárselos a explicar, que es exclusivo para los adultos. Los niños tienen su plato vegano baby. Entonces, bueno, y para que lo tengan en cuenta, que no deben de contener muchas variaciones, pero bueno, si se hacen de manera distinta y además se emiten con esa intención de que cada población encuentre el suyo, pues bueno, debe de tener algo interesante. No lo he visto, pero lo podemos revisar. Bueno, voy a abrir la imagen para explicarles un poco de qué se trata. De hecho, en los comentarios de la charla de la semana pasada, a una persona le comenté la imagen del plato vegano vegetariano y si lo vieron, bueno, pues es el mismo, era al que me refería en esa ocasión. Lo abro aquí entonces para mostrárselo. Aquí está. Bueno, no lo han traducido, pero no hay mayor problema con la identificación de los grupos de alimentos que el plato contiene. Y también, si recuerdan un poco de lo que hablamos la semana pasada, pues bueno, es un poco de lo mismo, sobre aquellos alimentos que debemos de contemplar como con mayor precaución en la dieta. Y bueno, aquí lo tienen, espero que se vea bien, permítanme. Bueno, pues no tiene mucha diferencia con lo que les acabo de decir de los grupos de alimentos. Por ejemplo, allí vemos, bueno, lo de la luz no puedo quitarlo para que lo puedan apreciar de una mejor manera, pero bueno, el triángulo verde nos habla sobre los vegetales y es la misma recomendación. Todos los vegetales sin un límite superior, pero aquí nos dicen que el límite inferior deberían de ser 600 gramos al día. Eso viene siendo como 6-7 raciones dependiendo de los vegetales que elegimos, porque cada uno tiene su proporción. Luego la fruta, igual, les comentaba que no hay ningún parámetro que limite el consumo de frutas, pero aquí se nos hace la sugerencia de que deben de ser 2 o 3 frutas completas, o sea, la misma fruta completa. Evidentemente no un melón completo ni una sandía completa, pero una pieza de mango, una pieza de manzana, por ejemplo, una pieza de guayaba. 2 o 3 piezas completas al día. Luego por arriba en café tenemos los cereales y sobre esto nos dicen lo mismo, de preferencia enteros y en la medida de lo posible evitar los refinados. Y bueno, aquí podemos incluir, como les comentaba, leches vegetales de cualquier fuente, obviamente de cereal. Y tenemos en la proporción naranja del plato aquellos alimentos ricos en proteínas. Y en este plato se agrupan en este mismo grupo las legumbres, los alimentos de origen animal proteicos y algunos otros, que por lo regular esos otros son derivados de la soya. Y bueno, para este grupo de alimentos no hay ninguna recomendación específica. Si les gustan las legumbres, por ejemplo, no hay una cantidad establecida como excesiva, así que bien. De hecho, debe de ser un consumo constante de legumbres lo recomendado. Y bueno, los alimentos ricos en calcio, que también la vez pasada hablábamos de eso, son todos los alimentos ricos en calcio de cada grupo. Por eso es que está alrededor del plato y se colorea de acuerdo a la parte que recorre por fuera. Entonces pasa por los vegetales, por los cereales, por las frutas y pues es eso. Todos los alimentos ricos en calcio contenidos en cada grupo de alimento y la recomendación son 6 porciones al día de alimentos ricos en calcio. Entonces, algo importante, espero que lo hayan visto en el centro del plato, en azul y morado, son la recomendación de vitamina B12 y de vitamina D. Eso es bastante importante en las dietas vegetarianas y veganas de tener en cuenta.
De la B12 no vamos a decir mucho más, ya hablamos la semana pasada de eso. Suplementada sí o sí. La vitamina D, dependiendo. Si somos personas que no nos exponemos al sol o cuando nos exponemos llevamos protector solar y no es una cantidad de tiempo suficiente para la síntesis de vitamina D a través de la exposición a los rayos UV, pues bueno, sería bueno considerar un suplemento, pero para eso tendrían que acudir también a un dietista especialista que pueda determinar si se beneficiarían de un suplemento de vitamina D. Si no, no hay mucho más que decir. En los grupos de abajo nos mencionaban las nueces, las grasas y los omega 3. La intención de estos grupos, aunque estén separados, es que a través de ellos tengamos un buen aporte de ácidos grasos omega 3, que son ácidos grasos esenciales. Allí se va a quedar permanentemente en el link, lo que dure el video expuesto en la página del Ashram de Ecotepec, para que ustedes puedan acceder. No solamente van a poder visualizar el plato, sino todas las recomendaciones que se hacen en base a él. Si lo abrieron ya algunos, se podrán estar dando cuenta de eso. Así que bueno, vegetarianos y veganos, esto es algo bueno para tener en cuenta cada vez que quieran planear o diseñar su menú. Vamos a ver. Luego tenemos una guía un poco más sencilla que nos puede ser de mucha utilidad para el mismo propósito. Esta también está disponible en alguno de los links y se le conoce como el reto de la docena diaria, que son 12 recomendaciones en base a alimentos que se tienen que seguir si se quiere tener un estado de salud óptimo y de consumir los nutrientes necesarios en el día. Aquí no se habla de si se alcanzan o no las necesidades o la ingesta diaria recomendada para la población, porque depende de la edad también de la persona. Varían bastante si eres un adolescente, si eres un adulto mayor, si estás embarazada, si eres un deportista. Entonces es una recomendación de manera amplia, de manera general, pero que también es muy útil. Y bien, bueno, se las voy a mostrar también, por aquí la tengo. Es bastante sencilla de interpretar, a diferencia del plato. Esta es una infografía con descripción. Entonces, déjenme, se las muestro. Y si tienen allí donde apuntar o si pueden luego acceder a ella, pues bueno, el propósito de la charla es que tomen en cuenta estas recomendaciones, estas imágenes, estas herramientas de las que disponemos para planear nuestro menú. Al final de cuentas, el estilo de vida vegetariano no se adopta por 3 días, por 3 meses, por un año. Normalmente quien decide volverse vegetariano o vegano lo hace a largo plazo. Entonces, a ver si estamos ya siendo vegetarianos y veganos, pues esto es fabuloso porque vamos a comer todos los días de aquí hasta que abandonemos este plano. Entonces, pues es muy importante conocer todos estos tipos de recomendaciones. A lo mejor ahorita sienten, no sé, que no les hace falta o que no puede ser de gran utilidad, pero lo es. Bueno, como les comentaba, se conoce como la docena diaria. Bueno, si se puede así mejor. Ahí está. Allí viene el nombre del doctor que empezó este reto, porque nace a partir de un reto en el que invita a las personas a mejorar su estado de vida y mejorar por ende su salud. Tenemos allí, por ejemplo, él en estas 12 pautas marcadas propone que hay que consumir legumbres diariamente y allí marca las porciones recomendadas. Luego la fruta igual, hojas verdes, que para nosotros entraría dentro de las verduras al día, pero aquí las separan en otro grupo y está bien. Luego la linaza, están los cereales y en todas, si se fijan, hay una recomendación en cuanto a las raciones que debemos de consumir diariamente. Aquí se toma en cuenta el ejercicio, por ejemplo. Luego aquí tenemos las crucíferas, las verduras, frutos secos, especias y las bebidas, que esto también es una cantidad muy variante. Aquí
Esa cantidad de mililitros por lo regular se respeta y puede ser incluso hasta mayor. Pero bueno, a grandes rasgos eso. Luego aquí abajo se nos vuelve a hacer énfasis en la vitamina D y en la vitamina B12, que como les digo, depende de cada persona si es necesario o no el suplemento, pero de sí o sí lo necesario es saber que la debemos de consumir en cantidades suficientes en la dieta. No solo estas dos, se enfatiza en estas dos porque las dietas vegetarianas y veganas mal planificadas tienden a mostrar deficiencias en estos nutrientes, pero si no, pues no hay ningún problema. Si eres un vegetariano responsable, puede incluso que no necesites de suplementos. Con que conozcas la manera de obtener los nutrientes, está bien. Bueno, me comentan aquí que se ve al revés. Sí, bueno, porque volteo la computadora y se las muestro, no lo visualizan como si estuvieran aquí de frente leyendo. Pero está en el link, en los links, esto que les estoy mencionando, allí lo pueden encontrar. El propósito es que puedan acceder a ellos en el momento que ustedes quieran. Se los mostré así porque, bueno, a través de Facebook Live no se los puedo mostrar en pantalla para que lo vean de manera correcta, pero allí van a estar presentes. Bueno, como les decía, es un reto. Ustedes también lo pueden aplicar como tal, como un reto. Pueden ir palomeando a lo largo del día los alimentos que van incluyendo y darse cuenta si están comiendo de manera adecuada. Como les digo, la mayoría de la población a veces ni siquiera pone atención en los alimentos que incluye en su dieta o en los que restringe consciente o inconscientemente. Entonces es una buena pauta, es una buena manera de iniciar a cuidar lo que comemos. Empezando por eso, ser un poquito más conscientes de lo que sí añadimos y lo que no. Bueno, ya recalqué la similitud entre el plato veg y la última imagen que les mostré, el reto de la docena diaria, que normalmente los grupos de alimentos varían un poco, pero lo que sigue siendo igual es el hincapié que se le hace al consumo de vitamina B12 suplementada y, en el caso de que sea necesario, el de vitamina D. Y bueno, independientemente del estilo de alimentación adoptado, es importante siempre tener en cuenta que debemos delimitar, reducir o por lo menos evitar en la medida de lo posible el consumo de sal, el consumo excesivo de sal, que sucede y sucede mucho, de azúcar, grasas de mala calidad, y controlar el consumo innecesario de calorías también. Y bueno, a grandes rasgos, en esto consiste un buen diseño de un menú vegetariano. A veces creemos que podemos lograrlo sin ayuda de conocer este tipo de información, por ejemplo, y puede que sí, no. No dudo que una persona, antes de conocer cómo se dividen los grupos de alimentos para los vegetarianos, o de conocer el plato, o de conocer esta otra infografía, ya sabía cómo diseñar su menú, pero para los que no, es importante que tomen en cuenta los alimentos que se incluyen dentro de cada grupo de alimentos y de cómo nos sugieren que los consumamos. Eso es bastante prudente de saber, independientemente del estilo de vida que llevemos, y pues ojalá les sea de utilidad. Sí, sería ideal diseñar menús y ver en la práctica cómo formarlos, cómo combinar cereales, cómo agregarle semillas, cómo ponerle fruta, cómo ponerle verdura, pero bueno, esperemos que haya tiempo de eso y que tengamos más oportunidades. Si no, creo que esta parte teórica del diseño de un menú es bastante útil. Creo que por la teoría se empieza, entonces, bueno, habrá que aplicarlo. Traten de aplicarlo. La semana pasada también, antes de que se me olvide, alguien comentó acerca de la dieta vegetariana para los pequeños. Es bastante diferente a las recomendaciones que se les hacen a los adultos. No hemos hablado del tema, es muy amplio, pero también en los links
les dejé un directo a la página de la Unión Vegetariana Española, donde podrán leer y descargar de manera gratuita, primero, una guía de nutrición vegana infantil, donde van a poder leer qué es lo esencial conocer para la dieta de los pequeños vegetarianos y veganos, que eso está bastante interesante. Además les dan consejos como con otra perspectiva, como psicológicos, cómo alentarlos a comer, cómo ir cambiando poco a poco la variedad de alimentos, cómo introducirlos, y además también hay un recetario y se llama así: recetas saludables y veganas para peques. Y yo no lo he visto, pero por allí vi la publicación de que incluso había hasta gomitas veganas y vegetarianas, que esa es una de las recetas que ya he preparado, pero el resto de ellas no lo vi. Creo que esta se ha hecho famosa porque a los peques les encantan las gomitas y los dulces y ese tipo de alimentos. Entonces, bueno, qué bien que se le pueda dar una opción vegana o vegetariana al pequeño. Y bueno, voy a dedicar este espacio para leer si en los comentarios hay preguntas y resolverlas. Voy a abrir aquí desde la computadora. Veamos. Y si tienen alguna duda, ustedes también pueden aprovechar este momento para escribirlas. Veamos. A ver. Bueno, a todos los que saludaron, buenos días a todos. Qué gusto que si están todavía, sintonicen esta página. Hay muchas cosas muy bonitas que se les están compartiendo. Creo que no hay preguntas. No, bueno, sobre la alimentación, lo que hemos mencionado de los grupos de alimentos, las técnicas y eso, no hay nada de preguntas, solo algunas personas están interesadas en que les haga llegar la información que les he proporcionado aquí. Y sí, claro que sí, con mucho gusto, estamos para servirles, así que cuenten con eso. Ya que termine la charla me pongo a revisar sus correos y mandarles la información. Bueno, para cerrar la charla entonces, les voy a mencionar una frase que armé de las distintas fuentes que he leído. Sí, al final me pongo en eso. Bueno, de las diferentes fuentes que he leído y que he consultado, lo armé porque creo que tiene bastante lógica y es algo que podemos aplicar. Y bueno, es importante poder tomar decisiones informadas sobre nuestra comida. Comida involucra todo aquello que nos llevamos a la boca y que además tiene un aprovechamiento nutricional para el organismo. Así que hay que hacerlo de la mejor manera que podamos. Intentar concentrarnos menos en los alimentos que estamos eliminando de la dieta, insisto, y más en alimentos que estamos descubriendo o añadiendo a nuestra dieta. Porque la gran noticia es que hay vida más allá del queso, por ejemplo, que es uno de los alimentos que más nos cuesta a la hora de empezar la transición al veganismo, o es un alimento que es muy predominante en la dieta vegetariana, que queso con todo, queso a todas horas, queso para todos. Entonces, bueno, hay vida más allá del queso. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Antes de irme, déjenme invitarlos al curso que próximamente, bueno, no es un curso, es un taller, vamos a estarles compartiendo para que puedan llevar esto que hemos visto a la práctica y que lo puedan profundizar un poquitito más y que les pueda servir no solo para ustedes, sino para la familia, por si hay pequeños en casa o por si hay personas mayores o por si hay deportistas o por si hay mujeres embarazadas o mujeres que estén amamantando, pues puedan ustedes hacer uso de esta información y aplicarla en ellos también. Y sobre todo la parte práctica, que es
ya irnos al plato, armarlo, ver cuáles alimentos y ver qué platillos se pueden formar. Entonces estaremos anunciando próximamente las fechas. Va a ser un taller corto, un poco intenso, sobre todo para los que son nuevos en tema del vegetarianismo, del veganismo y de la nutrición, pero muy fácil de entender porque bueno, el objetivo es que pongamos a su disposición cosas prácticas, cosas útiles que ustedes vayan a poder aplicar. Entonces, bueno, les estaremos informando. Quédense al pendiente, yo me quedo al pendiente de sus comentarios también. Y pues muchísimas gracias. Si no hay más, déjenme termino otra vez de leer aquí sus comentarios. Y pues bueno, estaremos al pendiente. Muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, me preguntan sobre lo de las uñas, que a qué se puede deber que estén débiles o que tengan a veces manchas o que tengan rayitas. Bueno, por lo regular se relacionan concretamente a una, no deficiencia, pero a alguna vitamina o algún mineral que haga falta un aporte adecuado en la dieta, principalmente si somos personas sanas, que no hay ningún problema con la variedad y la cantidad de alimentos que consumimos y por ende de nutrientes, pues tendrían que buscarse otras razones. Pero sí, a ver, es evidente que debemos de tener uñas fuertes, uñas firmes, uñas que no tengan ningún tipo de característica diferente a las normales. Entonces, pues bueno, hay que poner atención, les digo, tendría que revisarse un poco si comen suficientes vitaminas del complejo B, si comen suficientes minerales, pero pues eso, solamente asegurar el aporte correcto de todos y si eso se está haciendo de manera correcta, pues tendría que buscarse un motivo en específico. Pero se corrige, no hay muchísimo riesgo, tampoco son indicios de deficiencias graves, así que pues bueno. Un placer acompañarlos, me quedo al pendiente de mandarles la información que solicitaron y bueno, hasta pronto entonces, nos estaremos viendo por aquí próximamente, hasta luego.